En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Jesucristo, rechazo a Satanás y a todo espíritu maligno acompañante que ningún demonio escuche esta conversación. Ese enlace con ustedes. Que todo demonio sea atado, amordazado, encadenado, ensordecido y embrutecido. Que se vaya en paz, en silencio, a los pies de la cruz de Cristo. En nombre de Jesús, váyanse. En el nombre de Jesús, váyanse. En el nombre de Jesús, váyanse. Pedimos, Madre nuestra, que nos cubra con tu santo manto paternal. A cada uno de nosotros, nuestras familias. Pedimos también a nuestro Señor que nos cubra con su preciosa sangre, querido San José, que es el terror de los demonios, que nos envuelva en su santo manto paternal. Amén. Bueno, qué lindo estar con ustedes. Lamentablemente ha habido ciertos problemas técnicos en cuanto los he escuchado hablar un poco entrecortado. Pero vamos a continuar con la charla. El tema hoy es Dios es fiel y conoce nuestras necesidades. Muchas veces nosotros creemos tener a Dios como el centro de nuestra vida. Y Dios obviamente ve nuestro corazón y Él quiere realmente reinar en nuestros corazones. Y quiere mostrarnos no solamente que nos ama con locura, que nos ama infinitamente, que nos ama con un amor desbordante, infinito, incondicional, abismal, y mucho más que eso, porque es difícil encontrar calificativos que realmente puedan describir la magnitud del amor que Dios nos tiene. Porque Dios es un Dios infinito, es misterioso, pero al mismo tiempo está increíblemente cercano a nosotros. Él mora en nosotros. Entonces nosotros tenemos que aprender a dejar a Dios ser Dios. Entonces yo he aprendido en mi vida, sobre todo como fundador de una comunidad religiosa, y aquellos que me conocen, saben muy bien y me han escuchado decir también en congresos, retiros, que jamás pensé ser fundador de una comunidad religiosa. Pero el Señor continuamente me sorprende, y me sorprende positivamente, me muestra no solamente que es Dios, lo cual no lo dudo, pero hay que creerlo en el corazón. Pero al mismo tiempo es pero muy importante saber esta segunda parte que es Dios es fiel y conoce nuestras necesidades. ¿Ya? Él promete darnos todo lo necesario para que hagamos su voluntad. O sea, nosotros tenemos que en nuestra vida de oración, en nuestra vida espiritual, tenemos que aprender a pedirle a Dios, diría yo, con mucha insistencia y de corazón, tenemos que pedirle que Dios, ayúdame, Señor, a discernir lo que es la diferencia entre lo que es mis deseos. Por ejemplo, yo tendría me encantaría ir ahora a España. Me encantaría ir a España. ¿Ya? Hay la hermana, una amiga muy querida que la conozco por videollamadas, pero no la conozco personalmente a ella y a sus amigas. Pero las circunstancias actuales del COVID no me permiten ir. Entonces hay una diferencia entre nuestros deseos y nuestras necesidades. Entonces Dios promete, porque Él es fiel, Él conoce la misión que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces nosotros tenemos que aprender a discernir y sobre todo confiar de lo que Dios permite en nuestra vida y nos da es porque realmente es necesario. No nos va a alejar de Él. Y cuando Dios cierra puertas es porque no es necesario, no ha sido necesario dentro de su voluntad, dentro de ese camino que es nuestra misión acá en la tierra. Te voy a dar un ejemplo. Nosotros fuimos 7 hijos, murió mi hermana mayor, vivieron mi papá, mi mamá, la hermana de mi mamá, mi tía Tula, mi abuelita, vivíamos todos juntos en una casa en Miraflores. Y mi papá sintió que era necesario de que nos fuéramos a Estados Unidos. Él quería que aprendiéramos bien el inglés. Y lo que pasó es lo siguiente: mi mamá no quería
dejar a mi abuelita, su mamá, acá en Lima, y era una señora anciana, no quería dejar a su hermana, mi tía Tula, y mi papá hizo las gestiones para que nos dieran la visa de la residencia. Entonces lo que pasó fue lo siguiente, que mi mamá y mi tía Tula rezaban novenas, rosarios, para que no nos dieran la visa. Cuando mi papá llegó a la embajada americana, la visa de la residencia prácticamente se la dieron una bandeja de oro. No tuvo que hacer muchas gestiones, no tuvimos que esperar mucho tiempo. Y ahora sé, aunque yo cuando estaba en Estados Unidos de chico extrañaba a mis primos, extrañaba a mi abuela, a mi tía Tula, entonces yo echaba mucho de menos el Perú. Pero ahora sé en fe, porque soy un hombre en fe, que definitivamente fue la voluntad de Dios que nos fuéramos a vivir a los Estados Unidos. Y Dios nos abrió las puertas de una manera maravillosa, que no tuvimos ningún obstáculo en llegar a Estados Unidos para poder vivir allá. Entonces, ¿por qué lo sé? Porque fue en Estados Unidos donde conocí al Señor. Y una vez le pregunté al Señor qué hubiera sido de mí si me hubiera criado toda mi vida en el Perú. Jesús me dijo que yo me hubiera perdido moralmente. Entonces Dios evitó eso y permitió que llegara a Estados Unidos, trabajara, todo, y en medio de mis estudios, todo, conocí un grupo de oración en la parroquia y ahí tuve mi primer encuentro con el Señor. O sea, eso fue una parte, un aspecto muy importante para mi hermano y para mí, conocer a Jesús, y muchas veces cuando uno se mueve del Perú, de su lugar de donde uno ha nacido, y se va a otro país, muchas veces Dios permite eso para que lo conozcamos a Él. Allá el papá consiguió un trabajo en el Banco Interamericano de Desarrollo, donde Dios es tan grande, nos permitió regresar cada 2 años al Perú con pasaje pagado, hasta con bolsa de viaje, no perder el contacto con el Perú, pues Dios sabía que yo iba a regresar al Perú, que esa era parte de su voluntad en mi vida. Continué viendo a mis primos, a mi tía, etc. O sea, Dios me dio lo necesario para no perder contacto, no cortar mis lazos. Te he pedido para ti, para mi abuelita, para mi hermana, para mi mamá y para la casa. Para que la pongas en tu ventana, sí. Ya ves, y tú recriminándome en la mañana. Digo que por favor apaguen el celular. Que no sé cuántos. Yo te comprendo, pero que no te compre cosas, que como que si yo te estuviera... En segundo lugar, te compro, que no te estoy comprando cosas. pide por favor, apaguen el auricular, el audio, la persona que está hablando. Algo muy importante, después, muchas veces nos sentimos frustrados cuando las cosas no salen como nosotros esperábamos y nos olvidamos olímpicamente que seguramente esa no era la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios. Entonces nosotros, a dejar a Dios ser Dios y realmente crecer en esa verdad de que Dios es Dios y Dios es fiel, tenemos que abandonarnos a Él y dejar y permitirle que Él rompa nuestros esquemas. Como yo, mi terquedad humana, porque todos tenemos este proceso de acercamiento a Dios, de conocimiento a Dios con nuestro corazón, tenemos muchas veces tomamos determinaciones que no están en conformidad con la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando yo empecé a sentir el llamado al sacerdocio en Estados Unidos, después de haber tenido mi encuentro inicial con Él, fue más o menos al mes, yo tenía mis esquemas, que era conseguir un trabajo, recibirme a la universidad, conseguir un trabajo, casarme y tener hijos. Eso es normal. Pero eso no estaba dentro del plan de Dios. Entonces yo me regresé, no fue la voluntad de Dios, me regresé al Perú para buscar trabajo en la banca, que era mi carrera.
Tuve entrevistas, un montón de entrevistas, me acuerdo, tanto del sector público como del sector privado en la banca, y Dios me cerró las puertas olímpicamente. Y después de luchar con su voluntad, porque era como una lucha libre, muchas veces caemos en ese patrón de luchar con Dios como si fuera una lucha libre, una inconformidad con su voluntad, aunque Él me estaba mostrando con mucha claridad su voluntad, nos frustramos. Entonces, y muchas veces nos peleamos con Dios y lo que hay detrás de esa lucha, sobre todo cuando Él nos está mostrando que no es su voluntad, nos está mostrando que el camino que Él tiene para nosotros, que nos va a hacer realmente felices, como dice la palabra de Dios, he venido que para que tengan vida y la tengan plenitud. Muchas veces nosotros luchamos con Dios y nos frustramos con Él. Nos podemos pelear con Él, dejamos de ir a misa, dejamos de confesarnos, dejamos de orar. Hay gente, conozco gente que me ha dicho, padre, yo me he peleado con Dios. Hace tiempo que no rezo, porque Dios no me concedió esto. Y nunca se nos ocurre preguntarnos, y habrá lo que tanto queríamos, lo que tanto creíamos que era su voluntad, ¿realmente fue su voluntad o no fue su voluntad? Y lo que hay debajo de eso, esa lucha, aparte de una falta de fe, una falta de confianza en Él, es soberbia, la soberbia. Y hay que tener mucho cuidado con nuestros impulsos, porque muchas veces van a hacer que nos estrellemos contra la pared. Y lo que eso va a ocasionar en nuestra vida no es felicidad, sino infelicidad, frustración. Y nuestra relación con Dios se va a quedar truncada, muy afectada. Y ahí donde la gente muchas veces, cuando ven que Dios por la Iglesia Católica no les da lo que quieren, buscan esoterismo, buscan la nueva era, se pasan a otra religión porque se pelean con Dios. Y no se dan cuenta y nos olvidamos de que Dios, que nos ama con locura y nos ama con un amor desbordante, ilimitado, quiere nuestra felicidad. Pero quiere nuestra felicidad en el sentido que Él quiere que nosotros seamos fieles a su voluntad, que conozcamos su voluntad y hagamos su voluntad. Entonces, cuando uno se rinde, porque yo después me rendí, ya, bueno, Señor, está bien, haré tu voluntad, seré sacerdote, te pido que no me dejes nunca, quiero ser un sacerdote fiel a ti, y te pido, Señor mío, de que prefiero que me maten antes de serte infiel. Entonces lo que pasó fue lo siguiente. Obviamente entré al seminario, me encantó el seminario, sentí una paz desde que dije sí a Jesús, y desde que entré al seminario sentí una felicidad desbordante. Eso no quiere decir que del momento que dije sí al Señor, tengo 32 años como sacerdote, 5 años en seminario, son casi 38 años en este caminar. Eso no quiere decir que todo ha sido color de rosas. Obviamente hay pruebas, pero que nunca ha dejado de ser una realidad palpable, contundente en mi vida, es que Dios me ama con locura, quiere mi felicidad, y Él en todas, cuando yo he querido hacer su voluntad, y tanto quererla y hacer su voluntad, en todo momento el Señor es sumamente detallista, es extremadamente detallista, y me da todo lo necesario para hacer su voluntad. Voy a ahora contarles, el año pasado yo estaba yendo a Estados Unidos y me acuerdo que salí acá de Lima, cuando viajé en Latam a Miami, en Miami viajaba a Washington. Y me acuerdo que acá parece que hubo huelga de los controladores aéreos en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima. Y el vuelo salió con retraso, se retrasó como 1 hora y media. Entonces, durante el vuelo yo decía, hoy tengo tanto tiempo seguramente voy a perder mi vuelo. Y tuve un montón de pensamientos negativos, de pesimismo. De pronto le dije, no, Señor, yo ahora quiero nuevamente reiterar mi confianza en ti, en tu fidelidad.
en tu fidelidad, Señor. Entonces empecé a rezar, consagré el viaje del vuelo al Inmaculado Corazón de la Virgen María. Dije, Madre mía, nuestro Señor, que es tu Hijo, me ama y es fiel. Yo te pido, mamá, tú que eres reina de los ángeles, manda ángeles para que todo lo que yo tenga que cumplir, por ejemplo, llegar a tiempo a Miami, pasar por la aduana y no perder mi vuelo de conexión, por favor, mamá, a pesar de este retraso bastante largo, de 1 hora y media, pido que tú me muestres nuevamente lo fiel que es tu Hijo y que Él me ama. Había mucha gente que me decía, ay, padre, ahí en el vuelo me decían, padre, rece para que pueda llegar a mi conexión, etc. Le dije, no se preocupe, ya le he pedido a Dios que Él tome control de esta situación. Y antes de viajar a Miami, unos días antes me había enterado por una amiga de que ella había tenido que pasar 2 horas y media haciendo cola en migraciones en Miami para pasar por migraciones, enseñaran su pasaporte e ir a conseguir sus maletas. Entonces yo le dije, madre mía, conoce mi situación. Y sabes, tú bien sabes, madre, de que tengo un vuelo de conexión. No les miento, queridos hermanos. Cuando llegué a Miami, casi me pongo a reír a carcajadas. ¿Saben cuánto tiempo tuve que hacer cola para que me sellaran el pasaporte? Creo que no fue más de 5 minutos. No había un alma ahí. 1 o 2 personas peruanos delante mío. Casi, es decir, me empecé a reír, si no lo puedo creer. Total, me sellaron el pasaporte rapidito. Dije, y ahora para conseguir mis maletas, porque tenía que cambiarme a otra aerolínea. Ay, por favor, María, encárgate tú de que pueda conseguir maletas y pueda llegar, el aeropuerto de Miami es enorme, pueda llegar con tiempo al mostrador de American para continuar con mi conexión. Entonces me acuerdo que total las conseguí rápido, no me demoré mucho. Y yo le decía al Señor, mira, Señor, la verdad que tengo hambre, así que por favor dame tiempo entre un vuelo y otro para que pueda comer algo, ¿ya? Ahora yo mismo me río porque el Señor realmente me concedió lo que tanto le pedía. Total, llegué a Miami, allá al mostrador de American, y todos los mostradores, como ya era tarde, casi todos estaban vacíos. Dije, Señor, por favor, ponme un ángel en el camino a quien le pueda entregar mis maletas, porque también tenía que pasar por seguridad. Y me acuerdo que de repente vi a un muchacho, creo que era filipino, me dijo, padre, ¿en qué lo puedo ayudar? Mire que entonces le expliqué la situación, tengo que hacer un vuelo de conexión, he llegado tarde de Lima y tanta cosa. No se preocupe, padre, yo me voy a encargar de sus maletas. Y cuando llegué a seguridad en Miami, que también es otro en Sarte, me hizo una latina, me dice, padre, venga conmigo. Y no tuve que hacer la colaza enorme para pasar por seguridad. Creo que me ha demorado otra vez 5 minutos en hacer la cola. Yo mismo por dentro me reía, hasta lloraba de felicidad. Señor, tú eres tan fiel y sabes todo lo que necesito, lo que me ha pasado. Pasé rapidísimo, ¿ya? Después me enteré cuando llegué a la sala de embarque que el vuelo lo habían retrasado por mal tiempo. Entonces, salimos como 45 minutos tarde. Pude ir a comprar una pizza, una gaseosa, ya me senté allí con tiempo de sobra en la sala de embarque, disfruté mi pizza, mi gaseosa y después pude, a Dios gracias, abordar el avión. Dios sabía lo que yo necesitaba. Entonces, Él tomó una situación bastante difícil, una demora casi 2 horas en el vuelo, y no perdí el vuelo. Me abandoné totalmente a Él. Y ese es el secreto. Me abandoné totalmente a Él. Y creo que esa es una lección muy importante que tenemos que abandonar, que tenemos que hacer, es algo muy importante
para poder ver la mano de Dios en nuestra vida y confiar que Él nos va a dar, nos va a conceder nuestras necesidades para hacer su voluntad, nuestras necesidades. En otro vuelo, me acuerdo una vez, también salimos tarde de Lima, no sé qué pasó, y llegando a Dallas, tenía un vuelo de conexión, tenía que pasar por la aduana, etcétera. Muchas veces cuando me ven con hábito, a veces dudan de que si soy sacerdote, salvo que me toque un vistaduana que es bien católico, entonces no me hacen muchas preguntas. Entonces, esa vez también yo viajaba para un congreso en Estados Unidos y no quería perder mi vuelo. Y me acuerdo que no bien salí del avión que llegaba de Lima, había una persona con una tarjeta que decía mi nombre y me decía, padre, venga acá, sígame. Y me hizo pasar por migraciones rapidísimo. O sea, me consiguió la maleta rápido y pude llegar a la sala de embarque y tomar mi vuelo de conexión. O sea, Dios nos da lo necesario para hacer su voluntad. Entonces, por eso es importantísimo, queridos hermanos, que nosotros discernamos, tenemos que aprender a discernir, para eso necesitamos una vida de oración y un corazón dócil a Él. Y tenemos que tener confianza en Él, que Dios nos ama tanto que nos va a dar todo lo necesario para cumplir su voluntad. Que no nos quepa la menor duda. Y Dios es sumamente detallista. Ahora nosotros también tenemos cómo llegamos a crecer en esa confianza en Él. En dejarlo a Él, podemos decir, sí, yo sé que Dios es Dios, pero muchas veces interiormente nuestra voluntad humana lucha con Dios, lucha en aceptar su voluntad. Yo me acuerdo cuando yo era universitario, quería casarme contra viento y marea, ¿ya? Y me acuerdo que yo me frustraba cuando la relación con una chica no me ligaba. Y me frustraba. Y cuando uno se frustra interiormente, ¿ya? Aunque uno siga orando, pero cuando no tenemos paz, tengamos la certeza, así como Dios quiere nuestra felicidad, una felicidad total, y nos va a dar todo lo necesario para demostrarnos lo tanto que nos ama incondicionalmente, nos ama infinitamente. Pero hay otro personaje que se llama Satanás, que es nuestro enemigo acérrimo, que en momentos de frustración, de desánimo, y eso es uno de los ataques más sutiles del demonio, el desánimo, el querer tirar la toalla, me refiero a nuestra relación con Dios, el divorciarnos de Dios. Entonces, Él nos va a bombardear, y no hay otra, creo, una palabra más realista, nos va a bombardear con pensamiento, ¿ves? Tú que tanto rezas, ¿ves? Dios te ha abandonado. Seguramente ni se acuerda de ti. Y no escucha tus oraciones. Hay mucha gente que me dice, padre, yo creo que Dios no escucha mis oraciones. Por supuesto que Dios no escucha mis oraciones. Y muchas veces, en medio de ese remolino, de esa turbulencia interior que se llama frustración, que se llama desánimo, muchas veces, hermanos, no vemos la mano de Dios y dudamos de su amor, de su fidelidad, de su omnipotencia. Algo maravilloso que me enseñó mi mamá, que aprendí de ella y lo escuchaba cada rato, y ella nos repetía cada rato, hágase la voluntad de Dios. Cuando las cosas no salían como queríamos, hágase la voluntad de Dios. Y eso creo que lo aprendió mi abuelita. Hágase la voluntad de Dios. Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Hágase tu voluntad. Señor, yo sé que tú me amas tanto, que tú vas a permitir que si bien has cerrado puertas, abrirás otras puertas. Hay una persona que dice, Dios a veces cierra puertas, pero abre ventanas, que nos da salidas para hacer su voluntad, para recobrar la paz. Y por eso es importantísimo, hermanitos,
que nosotros realmente aprendamos de corazón, no solamente palabra, no solamente cabeza, de abandonarnos a Dios. Estaba el otro día, el domingo, estaba haciendo ejercicios y tengo un aparato que compré en Estados Unidos y estaba escuchando una charla maravillosa de una vidente boliviana que tuve la bendición de conocerla en Estados Unidos en un congreso. Fuimos invitados a ser ponentes en un congreso en Estados Unidos y ella se apellida Rivas, creo que es Carolina Rivas. Y Catalina ella, Rivas. ¿Ah? ¿Cómo? Catalina Rivas. A Catalina Rivas, ya, muchas gracias. Catalina Rivas. Entonces, el Señor le ha mostrado muchas cosas lindas de qué es lo que sucede cuando estoy puesto en Santísimo y estamos frente al Santísimo. Y una de las cosas más maravillosas que ella vio a un señor delante del altar orando arrodillado en un reclinatorio. Y estaba frente a Jesús Eucarístico, expuesto en la custodia. De pronto ella vio que desapareció la custodia y solamente vio a Jesús. Jesús se acercó a en un señor y no paraba de abrazarlo. Lo abrazaba en un abrazo muy, muy largo, muy íntimo, y le dio un beso en la mejilla. ¿Por qué les cuento esto? Eso me impactó maravillosamente. Porque si Dios nos ama tanto en medio de nuestros pecados, en medio de nuestras debilidades y frustraciones, ¿por qué vamos a caer en esa trampa del demonio de dudar de la fidelidad de Dios, de la omnipotencia de Dios, de la cercanía de Dios? Es primordial que no nos olvidemos, no solamente en nuestra memoria, pero en nuestro corazón, de que Dios nos ama con locura. Y es primordial que nosotros tengamos la absoluta certeza de que la divina providencia de Dios nos dará todo lo necesario, y no me refiero solamente económicamente, pero en todo sentido de la palabra, lo necesario para cumplir su voluntad. Y en esos momentos que nos sentimos frustrados, es importante que le digamos a Dios, no solamente, Señor, tú eres fiel, tú me amas, pero nadie más que tú quiere que cumpla tu voluntad, la voluntad de Dios Padre en mi vida. Y yo tengo la absoluta certeza, Señor, de que tú me darás lo necesario para cumplir tu voluntad. Y a veces estamos en disyuntivas, no sabemos qué caminos tomar. Entonces, por eso es importantísimo no perder la paz y pedirle a Dios, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es tu voluntad? Y parte de ese discernimiento es cuando hacemos la voluntad de Dios, aunque sea algo sorpresivo. Por ejemplo, para mí fue una sorpresa enorme fundar una comunidad, pero yo les puedo asegurar, cuando Él me habló al corazón de ser fundador de una nueva familia religiosa, que me regresara al Perú y fundar una nueva familia religiosa, sentí una paz abrumadora, maravillosa, como si descendiera sobre mí el cielo. Que yo sabía, a pesar de que era una sorpresa, era un shock, no me cabía la menor duda que el Señor, que es también misterioso, me estaba pidiendo eso. Pero yo sentía, y algo que me ha motivado a perseverar en medio de pruebas, en medio de dificultades y también en medio de muchas alegrías, como fundador, como integrante de esta familia religiosa que se llama Los Siervos de Misericordia, es la paz. Entonces, ahí nosotros tenemos que discernir y querer discernir, Señor mío, ¿qué es lo que tú quieres para mí? ¿Cuál es tu voluntad? Entonces, cuando Él nos confirme su voluntad, tengamos la absoluta certeza, primero, que a Dios más que a nadie le interesa que nosotros hagamos su voluntad. Él no quiere que nosotros realmente tomemos determinantes
determinaciones que son totalmente contraproducentes a su voluntad. Entonces, Él nos va a querer tomar de la mano con la Virgen María, la comunión de los santos, los ángeles que nos acompañan, interceden por nosotros y nos va a acompañar en medio de ese sendero de su voluntad mucha paz, muchísima paz. Y es una paz tan real, tan dentro de nosotros, que es como si Él nos dijera y nos dice, confía en mí, confía en mí. Y lo que pasa, el Señor quiere que madure nuestra relación con Él. Entonces, a veces como el sol, y esto pasa mucho en Lima, el sol se esconde, a veces todo parece como la neblina en Lima, pero eso no quiere decir que el sol haya desaparecido. El sol no desaparece. Entonces, cuando Dios permite ese proceso de purificación en nuestra alma, Él no tiene otro propósito que para que nosotros sigamos buscando su voluntad, lo sigamos buscando a Él, busquemos al Dios creador que nos ama con locura y lo busquemos de todo corazón, con más insistencia, con mayor apertura en nuestro corazón a su voluntad. Y es bueno, y a veces es importante decirle a Dios, como yo le dije, antes que Él me mostrara que quería que yo regresara al Perú y fundara esta comunidad, le dije, Señor, al fin de cuentas, lo que más anhelo es tu voluntad. Lo que más quiero es tu voluntad. Y cuando nosotros le decimos eso a Dios, es como que las compuertas del amor de Dios, de la gracia de Dios, van a descender sobre nosotros. Porque si nosotros le estamos diciendo, y a Dios no se le engaña, por un lado le decimos de la boca para afuera, bueno, Señor, hágase tu voluntad, pero por dentro nos estamos aferrando a nuestros planes, a nuestros esquemas, a Dios no se le engaña. Y como Dios quiere nuestra felicidad, quiere que haga, y Él sabe más que nadie que nuestra felicidad está en hacer su voluntad, en conocer su voluntad y en hacer su voluntad, no va a ceder. Él no va a dar su brazo a torcer. Y ese es un aprendizaje muy importante que tenemos que asimilar en nuestra vida como hijos e hijas de Dios. Es reconocer que Dios es el mejor de los padres y quiere nuestra felicidad. Realmente quiere nuestra felicidad. Pero quiere nuestra felicidad en el sentido de que quiere que también nosotros vayamos santificándonos, abriéndole nuestro corazón a Dios. La felicidad no está en que Él nos dé todo lo que a nosotros se nos encapricha, ¿ya? A veces lo que nosotros pensamos que son nuestras necesidades, nuestros deseos, son realmente caprichos que van a terminar alejándonos de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, queridos hermanos, y es importantísimo que nosotros discernamos su voluntad. ¿Ya? Yo les puedo decir, hermanos, de todo corazón, con el corazón en la mano, de que para mí el hacer la voluntad de Dios ha permitido que yo me sienta realmente como el hombre más feliz del mundo. Siento una paz todos mis días, por ejemplo, ahora en la pandemia, casi no salgo del convento. Mi vida es oración, dirección espiritual, charlas con los hermanos, la Santa Misa, por supuesto, muchas horas de oración. Y me siento plenamente feliz. En ningún momento he sentido que Dios me ha dejado, que Dios me ha dado la espalda, que Dios se ha olvidado de mí. Y en medio de esta situación que Dios ha permitido, yo no creo que este COVID, esta pandemia sea la voluntad de Dios, porque en el Perú se han cerrado las iglesias, aunque en algunas diócesis ya se han vuelto a abrir, pero sí, Dios es Dios. Y Dios no ha dejado de ser Dios en mi vida. Y no solamente lo digo acá en mi cabeza, pero en mi corazón. Él es fiel, Él es fiel, Él es fiel. Y nos ha dado a la comunidad, aparte de lo necesario para poder cumplir con nuestras obligaciones y necesidades y seguir ayudando a los pobres,
nos ha dado algo que no se puede comprar, que el mundo no me puede dar, que es la paz. La paz. Y Él es tan fiel. Y Él me ha demostrado a manos llenas de que Él es fiel. Es muy, pero muy fiel. Y ahora es importantísimo que nosotros preguntémonos, en mi vida personal, en mi relación con Dios de uno a uno, ¿yo le permito a Dios hacer su voluntad? ¿Realmente confío en Él y quiero que Él haga su voluntad? ¿Realmente dejo que Él sea Dios en mi vida? ¿O mi vida interior, mi vida diaria, mi vida cotidianamente es como una lucha libre con Dios? Es como dimes y diretes, que a cada rato me peleo con Dios, a cada rato dudo de su fidelidad, a cada rato dudo de su omnipotencia y de su amor por mí. Si lo que estamos viviendo es la segunda opción, que es una carencia, una ausencia de paz, no es porque Dios se haya olvidado de nosotros, porque Dios nos haya dado la espalda, o que Dios olímpicamente ya se cansó de nosotros. No, eso nunca va a pasar. Dios es fiel, Dios nos ama con locura, nos ama incondicionalmente. Pero muchas veces, queridos hermanos, y esto me ha pasado en mi vida, las frustraciones que sentimos es porque no le cedemos a Dios nuestro corazón, no le cedemos a Dios nuestra voluntad. No dejamos que, en resumidas cuentas, que sea Dios de nuestra vida, que sea realmente el conductor de nuestra vida, que es tan importante. Entonces, yo cuántas veces he querido algo. Me acuerdo una vez, mi hermano, yo quería ser religioso y quería estar con mi hermano, mi gemelo, el padre Felipe, y fuimos a Chile a participar en una aparición, supuesta aparición de la Virgen, que terminó siendo falsa. Entonces me acuerdo que yo viajé a Chile varias veces, me reunía con el arzobispo de Washington, en aquel entonces el que me ordenó, y él no daba su brazo, era un hombre de oración, ahora sé que era un hombre de oración, y no cedía, no me daba permiso, lo que se llama escardinaba, no me daba permiso de irme de la arquidiócesis de Washington e irme a Chile. Lo que yo tanto pensaba que era su voluntad y me frustraba, terminó no siendo la voluntad de Dios, terminó siendo una aparición falsa. Y nosotros nos abrimos a eso porque los sacerdotes que supuestamente conocían a este muchacho eran sacerdotes santos, de una gran trayectoria sacerdotal. Eran ponentes en retiros, sacerdotes de mucha oración. No eran unos locos o infieles a la iglesia, eran sacerdotes de primera a uno. Pero ellos también se equivocaron. Entonces, nosotros tenemos que preguntarnos si quiero ser fiel en esta vida. Yo ya tengo 60 años, quiero ser feliz en los años que me quedan en esta vida. Entonces, yo me he dado cuenta, porque me ha costado, y a veces me he dado contra la pared, pero he aprendido a confiar en Dios, en confiar en su fidelidad. Y me he dado cuenta que cuando Dios no permite algo, cuando Dios cierra una puerta, es porque no era su voluntad, porque no me convenía. A mí no me convenía irme a Chile a formar parte de una supuesta nueva congregación de peruanos y chilenos que se estaba fundando allá, que nunca levantó, o sea, nunca se hizo realidad. Entonces, sin embargo, Dios, en su infinita bondad, en su infinito amor por mí, permitió que yo, o sea, me permitió a mí mostrarme, mira, sabes que yo soy Dios y lo que yo quiero para ti, para mostrarte cuánto te amo y cuánto confío en ti,
te voy a llamar a hacer algo que no, jamás se te hubiera ocurrido. Pero como te conozco como nadie te conoce, y Él conoce mi pequeñez, no es por nada que yo le digo al Señor, soy la nada de Dios, y Él es mi todo, y al decirle mi todo, espero todo de Él, todo, absolutamente todo de Él. Y ahí es donde Él me muestra de que Él es fiel. Y es detallista, y yo me siento muy engreído. En Perú engreído quiere decir mimado por Dios. Me siento sumamente engreído, mimado por la mano de Dios. Y Él me muestra repetidamente su cercanía, su fidelidad. Su fidelidad es tan grande que cuando Él me piden que un retiro, un congreso, y hay miles de personas, cuando viajaba podía viajar, nunca sé lo que voy a decir, no tengo la menor idea de lo que voy a decir. Yo me preparo con muchas horas de oración. Digo, bueno, Señor, tú me pusiste en esta situación, no se lo digo groseramente, se lo digo hasta medio cómicamente, porque esa es la relación que tengo con Él. Bromeo, pero digo, mira, Señor, tú me trajiste acá, tú me vas a decir tú vas a poner en mi boca lo que tú quieres que diga. Y a la gente le encanta lo que Jesús ha dicho. No he sido yo, pero Él sabe que cuando voy a coger el micrófono, siempre hago una oración para Él, una Ave María, un Gloria, después una oración espontánea. Esa oración es más que nada para mí, pidiéndole a Dios, ayúdame, no tengo la menor idea de lo que voy a decir. Pero tú eres fiel. Siempre le digo lo mismo, tú eres fiel. Y yo les garantizo, queridos hermanos, que en ningún momento me ha defraudado el Señor. En ningún momento me ha defraudado el Señor. Ni una sola vez. A veces las cosas no han salido como yo que esperaba, es verdad. Yo no esperaba esta pandemia este año. Se me cancelaron mis eventos en Estados Unidos. La providencia de Dios nunca puede manifestarse de una manera increíble. Y eso no es solamente para mí, es para cada uno de ustedes. Ya, ahora vamos a tener la oportunidad para preguntas. Yeah, we'll have questions now.